Empezó. Nos da mucho gusto saludarlos una vez más en estas miniseries bíblicas. Hoy les traemos un tema muy controversial entre los cristianos no católicos, pero de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es clara y contundente. Este tema de hoy es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a las Escrituras para escudriñar este tema. Ok, mis hermanos, pues bienvenidos una vez más. Vamos a hablar del tema del bautismo, porque es un tema controversial, pero ahorita vamos a aclarar cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice de una manera clara y contundente lo que es el bautismo. Entonces, el bautismo es para todos, también para los infantes, no tiene acepción de personas. Dice en Juan 3:36, este es el texto clave. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. En verdad te digo que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Este es el texto central donde Cristo nos revela que para poder entrar en el reino de Dios es necesario bautizarse. Es condición esencial y no hace ninguna excepción de personas. Por lo tanto, también los niños entran en esa bendición y en esa gracia del bautismo. Entonces, el bautismo tiene su raíz desde el Antiguo Testamento, en Génesis 17, del 9 al 11, donde Dios pone la circuncisión como una condición para poder pertenecer a su reino. Y le dice Dios a Abraham: guarde a mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta será señal de la alianza entre ustedes y yo, y será para siempre. Y a los 8 días de nacido el niño, tendrá que ser circuncidado. Esta alianza mía es grabada en la carne de ustedes y es una alianza perpetua. Por eso Jesucristo Jesús toma la alianza porque era para siempre, era una alianza perpetua. Y nos dice en su palabra en Colosenses 2:11, dice que este pacto continúa, pero Jesús lo perfecciona y convierte esta circuncisión quirúrgica que se hacía antes ahora en una circuncisión espiritual. Y dice así en Colosenses 2:11: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios. Este pacto antiguo de Abraham lo hacía el padre, que era el dueño de la fe. El hijo no tenía uso de razón porque tenía 8 días de nacido, pero el padre sí sabía lo que estaba haciendo que ese hijo perteneciera al pueblo de Dios. Lo mismo hacemos nosotros ahora. Por ejemplo, en Gálatas 3, del 26 al 29 nos dice: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Jesucristo nos remonta a la promesa de Génesis 17:9, donde vamos a ser bendecidos por esa gracia de Dios y hoy entramos a esa herencia a través del bautismo. También en Hechos 2:38 al 31 nos dice: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu
del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Aquí Dios no nos menciona ni edad ni condición, y el hijo es hijo desde que nace, así que desde que nace ya puede recibir el bautismo para integrarse en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pedro nos habla de este pacto antiguo, recordando a Abraham, ¿verdad?, donde la circuncisión era para grandes y pequeños, así también el bautismo hoy es para grandes y pequeños. No hay en la Biblia ninguna condición expresa. Y dice en 2 Corintios 4, del 3 al 4, dice, si a pesar de esta claridad del Evangelio que predicamos, todavía el Evangelio permanece oscuro, esta oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Y Jesús se sometió también a esta ley del Antiguo Testamento, porque todavía estaba viviendo en el Antiguo Testamento. Se sometió en Lucas 2:21 a esa circuncisión. Dice, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que María quedara embarazada. A Jesús lo llevaron sus padres a cumplir con este pacto de Abraham, tal como hacemos hoy día los padres católicos cristianos, llevamos a nuestros hijos a que sean bautizados, porque los hijos todavía no pueden pedir el bautismo, porque no saben, pero nosotros sí sabemos lo que es el bautismo y sabemos las gracias que vamos a recibir a través de ellos, y por eso queremos que también nuestros hijos reciban esas gracias. No queremos que se las pierdan, porque todo aquel que no renace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, así sea un niño inocente que no tiene pecado supuestamente, que sabemos que sí tiene, ¿verdad?, de acuerdo al Salmo 51:7. Dice, en Gálatas 3, 26-27, se cumplen las promesas de pertenecer a Dios, tal como dice Génesis 17, del 7 en adelante. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios, gracias a la fe, y todos han sido revestidos de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Así que ya no hay diferencia entre seres humanos, todos somos iguales. Todos somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Así de fácil, ¿verdad? En Mateo 3:11, San Juan Bautista nos dice, yo los bautizo en el agua y es el camino de la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Lucas 3:16 y Hechos 19:6. ¿Qué más hace el bautismo por lo que nos bautizamos? ¿Con el bautismo de Cristo? No con el de Juan el Bautista, no, con el de Cristo. El bautismo de Juan era solo la sombra del verdadero y real bautismo que iba a venir con Cristo Jesús. Juan fue el último profeta y con él se cerró la profecía y la ley del Antiguo Testamento, y Cristo abre un nuevo pacto, una nueva alianza, donde pone el bautismo como la puerta de entrada para entrar al reino de Dios. En Mateo 3, del 13 al 17, nos marca cosas muy interesantes. Vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrarse con Juan y ser bautizado por él. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Pero Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como en forma de paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco. Aquí está revelando nuestro Señor Jesucristo las promesas para nosotros. Con el bautismo se nos abren las puertas del cielo, se nos baña en el Espíritu Santo, es decir, se nos bautiza en el Espíritu Santo y al mismo tiempo nos hace hijos amados de Dios.
Esto es lo que nos quería enseñar nuestro Señor Jesucristo allí en San Mateo. No es algo aislado, sino es una enseñanza grandiosa que nos da el Señor Jesucristo, porque Él tenía el Espíritu Santo, Él es Dios, Él estaba en el cielo, no necesitaba ser bautizado, hermano, Él no tenía pecado, no necesitaba bautizarse en realidad. Eso lo hizo para mostrar cuáles eran los beneficios que recibimos nosotros a la hora de ser bautizados. Por eso en Lucas 7:26 dice la Escritura: todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por ese bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Que no nos pase a nosotros. En Romanos 6, del 3 al 5, dice: por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado, así también nosotros compartiremos su resurrección. 1 Corintios 12, del 12 al 14, nos viene a decir que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Dice: con el bautismo nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno solo. Así también Cristo. Y hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, mayores, menores, todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Y también la primera carta de San Pedro nos habla acerca de ese bautismo y nos dice en 1 de Pedro 3, del 19 al 21. Entonces Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron en el arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, ese bautismo nos da la salvación. Por él entramos a la salvación, entramos al reino de Dios, somos hechos hijos de Dios, recibimos el don del Espíritu Santo y la filiación divina. Es lo que nosotros buscamos. La Escritura es clara y contundente. Solamente el que tiene el entendimiento cegado por Satanás no ve la claridad y la contundencia de este mensaje de las Santas Escrituras. Que Dios los bendiga, ilumine su entendimiento y los haga comprender que sin el bautismo, es decir, sin la sumersión en el Espíritu, no podemos ser salvos. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Ay, mis hermanos.